Urbani, Avícola Chequén, Donet y Compañía y BCC Logistic presentan Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Bienvenidos a este nuevo capítulo, nuevo episodio, nuevo invitado, el 9º de esta 4ª temporada del podcast Código Chile. Como siempre, un tremendo invitado. Hoy día estamos con Roberto Isakson de CADEM, un personaje muy conocido que ya lo hemos visto en la televisión, en los diarios, dando conferencias. Roberto es cientista político, magíster en Comunicación Estratégica, miembro del Círculo de Empresa y Sociedad ICARE, muchas otras actividades también. Y hoy día lo tenemos en nuestro podcast Código Chile porque queremos conversar sobre lo que él hace, sobre lo que él se dedica, a entender un poco los procesos que estamos pasando en Chile. Roberto, bienvenido a Código Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, encantado. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar porque, bueno, te ha tocado duro. No es fácil ser encuestólogo en este país. Hay muchos lunes en que la policía tuitera te ama y al lunes siguiente esos mismos tuiteros te odian, por así decirlo. Porque te toca entregar noticias, vamos a decirlo de esa forma, entregar cifras y entregar números que para algunos días pueden ser muy buenos y para otros pueden ser muy malos. Así, hemos visto que esta última semana, a raíz dicho sea de paso, a raíz de una publicación de una orden de compra con el gobierno que salió, se atribuyó a que los resultados de la encuesta estaban muy influidos, digamos, porque estaba esa orden de compra, pero finalmente la empresa CADEM, en la que tú trabajas, tiene este tipo de relaciones con todos los gobiernos y eso no implica que los estudios o las cosas que ustedes hacen estén un poco influenciadas. ¿Cómo lidias con este tipo de linchamientos públicos? Porque no es primera vez que les pasa. Metiéndose poco a Twitter muchas veces. Twitter tiene una ventaja, que es que tú la apagas y no pasa nada. A diferencia probablemente de otros medios de comunicación. Entonces, algún político me dijo hace un tiempo, digamos, cuando la cosa se pone muy agresiva, es mejor no leer el diario, es mejor no poner Twitter. Y hay algunos días en que es mejor así y otros en los que hay que dar una pelea, porque también es cierto que cuando uno deja de pasar ciertas cosas, que a uno le puedan parecer que son... Claro, o sea, la mentira finalmente construye una realidad. Por ejemplo, a propósito del contrato con el Estado, porque primero la gente no tiene la capacidad de distinguir Estado versus gobierno. Sí. Los estados, el Estado chileno, digamos, definió hace mucho tiempo una gran política pública, que es que todas sus compras, o la gran mayoría de sus compras, se iban a hacer a través de un portal que se llama Chile Compra, donde se hace una licitación pública, transparente, competitiva, donde uno hace una oferta de valor en función de su metodología y un precio, y el Estado asigna al mejor competidor. El que mejor cumple los requisitos. O sea, no solo el que cumpla los requisitos, sino que al mismo tiempo el que te entregue la mejor oferta de valor y el mejor precio. Y eso le ha hecho bien a Chile. Y en particular esta licitación, CADEM se la ha ganado el año 18, el año 19, el año 20, y ahora postulamos, el año 21 no la ganamos, y ahora volvimos a postular el año 22 y la ganamos. Claro. Porque fuimos la empresa más competitiva y con el mejor puntaje. Entonces, claro, es una coincidencia que justo esa semana que un medio de comunicación, con mucha mala fe, creo yo, publica un reportaje asociado a eso, digamos, y que la aprobación del presidente Boric haya subido producto de la cuenta pública. Fue justamente, claro. Se genera esta polémica, esta falsa polémica de mi punto de vista, porque además vemos que 2 semanas después de la cuenta pública la aprobación volvió a su causal, digamos. Entonces, claro, existe este mito de que la encuesta CADEM ha estado comprada por el gobierno de Piñera, y antes por el de Bachelet, y ahora por el de Boric.
Yo digo, si es que el gobierno de Piñera comprara la encuesta Cadem, es una bien mala compra. Si tuviste un 9% de aprobación durante mucho tiempo y fuiste el peor presidente evaluado en términos de aprobación desde el 90 a la fecha, si es que el gobierno del presidente Boric comprara Cadem, es una bien mala compra si es que eres el único gobierno que no ha tenido luna de miel desde el 90 y que tus niveles de aprobación son los más bajos en los primeros 100 días desde el 90 a la fecha. O sea, tendría Se un cae problema los solo, el gobiernos. argumento, Digamos. el argumento se Claro, cae solo al final. se cae solo, claro. ¿Y qué valor le atribuyes tú en el fondo a que, o no el valor en sí, sino que en el fondo la representatividad que esto tiene, que estas barras bravas tienen, influyen realmente? ¿Se puede decir que los chilenos son así o básicamente es Twitter nomás, es esa red social la que se pone un poquito tóxica? No, yo creo que Twitter, cuando de hecho uno analiza, por ejemplo, el perfil de quienes tienen Twitter, que partamos de la base de que solo un 20% de los chilenos interactúa con Twitter, a diferencia, por ejemplo, de Instagram, de Facebook, del mismo WhatsApp, que tienen participaciones de mercado, por así decirlo, superiores al 80%. Y cuando uno ve el perfil de aquellos que tienen Twitter es un segmento muy ABC1, y donde las posiciones políticas están muy claras, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Entonces, claro, nos hemos habituado, digamos, desde Cadem o yo creo que desde cualquier aproximación, digamos, que cuando hay un tema que identifica su resultado con aquellos que se sienten más de izquierda, vienen los corazones y los retweets de ese segmento, y cuando a la semana siguiente hay un tema que identifica o beneficia, por así decirlo, a aquellos que se sienten más identificados con la derecha, vienen los likes y los retweets de parte de ellos, y en contraposición se cruzan los insultos de un lado a otro. Digamos. La bipolaridad de Entonces, Twitter, claro, ¿no? nosotros estamos acostumbrados, digamos, yo no soy como Roberto Carlos, me llamo solo Roberto, pero no tengo en la vida Roberto Carlos, no tiene tantos amigos. No tengo tantos amigos y estoy bien acostumbrado, de hecho, a perder a los amigos, porque a veces en el fondo me hago más amigo de algunos, digamos, y me llaman más por teléfono, en otro momento me llamarán otros más por teléfono, pero es parte del oficio, ¿cierto?, de ser encuestador, digamos, y en el fondo entender bien cuál es tu misión. Yo creo que eso es lo más importante y no dejarse, no picar, por así decirlo, con esta barra tuitera, que tiene poca representación pero alto impacto. Yo creo que cerrando la pregunta. Porque poca representación, pero alto impacto, porque finalmente lo que se dice en Twitter también termina corriendo por WhatsApp o por otros canales, digamos, y tienen el potencial de masificar, digamos, sobre todo una fake news. Mira, nosotros vamos a presentar ahora un estudio sobre comunicaciones, sobre cómo los chilenos interactúan con la información y con la comunicación. Y hay dos datos que son súper interesantes. Primero, vivimos en un mundo donde hay un exceso de información que hace difícil que esto se procese. Pero por otro lado, las fake news lo que han hecho, digamos, es que hoy día son las mismas personas los que son jueces entre lo que es cierto, lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Claro. Sí, entonces, ese rol que tenemos hoy día como audiencia, creo que es complejo, y creo que de ahí los medios de comunicación, sobre todo los que tienen medios de prensa y los medios de comunicación tradicionales, tienen un rol más importante que cumplir para combatir las fake news. Muy bien. Esta es la parte en la que los invitados se ponen nerviosos, porque recuerdo entrevistas y frases que tú dijiste. No me fui tan atrás en el tiempo, pero tú en abril de este año dijiste: la empresa se está quedando atrás y entre los empresarios aún hay temor al cambio. Es un extracto de una entrevista que tuviste, por supuesto. Y quiero preguntarte, quiero dividir esta pregunta en dos. La primera es: ¿atrás en qué se están quedando los empresarios o las empresas? En adaptarse a el cambio que está demandando la sociedad chilena. Independiente de si gana el apruebo o gana el rechazo, hay ciertas cosas que están en el juego y que van a seguir en juego, más allá del fondo de si aprobamos o rechazamos la Constitución, o si aprobamos para reformarla o la rechazamos para reformarla. Las heridas y el origen, las cosas que dieron origen al estallido social todavía están ahí.
La demanda por un cambio generacional está ahí, la demanda por mayor inclusión de las mujeres en el mundo de la toma de decisiones está ahí, la demanda del medio ambiente está ahí, la demanda de la regionalización está ahí, la demanda finalmente de una relación distinta entre la empresa y la sociedad todavía sigue vigente. Todavía la opinión pública, los chilenos en general nos acercamos al mundo de la empresa desde la desconfianza, desde la percepción de abuso, y por lo tanto eso nada va a cambiar si es que ganan la prueba y el rechazo. Sí. Entonces yo esa cuña, esa frase la decía en el contexto donde veía que la política, que en general venía desde más atrás, que el mundo de la empresa le había sacado como 3 cuerpos de ventaja. Hoy día tenemos al presidente más joven de la historia de Chile, uno de los presidentes más jóvenes del mundo, con una moneda que tiene en promedio 36 años. Y si tú ves, por ejemplo, los directorios en Chile, tienen en promedio 62 años, son abogados, ingenieros comerciales, ingenieros civiles de la Universidad Católica o de la Universidad de Chile, y son todos hombres. Y ahí hay un caso concreto. Claro. Tenemos un 14% de mujeres en los directorios, cuando países desarrollados están en torno al 40 o el 50%. Entonces ahí, por ejemplo, hay dos temas. ¿Cómo va a enfrentar la empresa con estos directorios y estas primeras planas de gerente si no tienen la capacidad de comprender a la moneda, claro, a nuestro presidente? Porque son de otra generación. Entonces, qué importante, de alguna manera... ese mensaje, fíjate, me hizo mucho sentido. ¿Cómo van a entender las empresas que hoy día están con gobiernos corporativos por solo 60 años a un gobierno que hoy día está entre los 30? Claro, exacto, que tiene 35, 36 años. ¿Cómo aprendes a leer los códigos, a las decisiones que se toman? ¿Cómo estableces relaciones y vínculos? Porque son importantes los vínculos de la empresa con la política, con el gobierno, Entonces, ¿cómo hablas si probablemente no entiendes el mismo idioma? Lo que nosotros hemos visto desde el estallido social a la fecha es que probablemente el principal conflicto hoy día es generacional. Es la diferencia en cómo ven y vive el mundo los jóvenes entre 18 y 30 años versus cómo lo ven los mayores de 35, hacia arriba. Y dejo un margen ahí entre 30 y 35 como un puente, por así decirlo, generacional, ¿cierto? Y hay un conflicto desde la confianza en las instituciones, desde la relación con la fuerza pública y con el orden público, de las transformaciones, de lo que esperamos, digamos, de Chile, y por algo, hoy día el único segmento que aprueba la nueva constitución son los jóvenes entre 18 y 34 años, en cambio los mayores de 35 la rechazan. Vamos a crear un cargo nuevo, el traductor generacional para la empresa. Y bueno, claro, es un desafío, sí, no es malo, digamos. Oye, ya, y la segunda parte de la frase, Roberto dice, y entre los empresarios aún hay temor al cambio. Pero resulta que, viendo los resultados de la última academia, al 55% de los encuestados, esta nueva constitución le genera un cierto temor. Entonces, a lo mejor ese temor ya no está solo en los empresarios, sino que se está traspasando a la sociedad. Y en el fondo los empresarios están sufriendo lo mismo que está sufriendo la sociedad o la mayoría de los chilenos. ¿Se puede interpretar de esa forma? A ver, lo que pasa es que la frase está más bien asociada al temor al cambio, por así decirlo, transformacional y paradigmático que ha generado no solo en Chile el estallido social, la pandemia y hoy día la crisis económica, sino que también, por ejemplo, la transformación digital y la crisis política a nivel mundial, digamos, de confianza en las instituciones, que generan, por así decirlo, un escenario de incertidumbre. Frente al escenario de incertidumbre tú tienes dos alternativas, o frente al miedo tienes dos alternativas: o me paralizo y salgo corriendo, o decido enfrentarlo. De alguna manera yo tengo la impresión de que los empresarios frente a este escenario en Chile lo que han decidido es paralizarse y salir corriendo. Y ese salir corriendo, por ejemplo, se ve reflejado en la fuga de los capitales nacionales. O sea, hoy día prácticamente no quedan recursos en Chile porque están todos en el extranjero. O sea, los empresarios frente a este escenario de complejo y incertidumbre se arrancaron. O la gente con más recursos, por hacer un símil. Ahora, es distinto probablemente hoy día la bajada a nivel constitucional.
yo esto lo he dicho en otras partes, probablemente el principal clivaje, es decir, la principal tensión de esta elección va a estar efectivamente entre la esperanza y el temor incertidumbre. Es decir, si tú crees que esta nueva constitución va a ser buena para Chile en el futuro, vas a tener esperanza y por lo tanto 9 de cada 10 chilenos que aprueban hoy día tienen esperanza. En cambio, 9 de cada 10 chilenos que rechazan sienten temor e incertidumbre. Perdona que te interrumpa. Pero yo creo que ahí el matiz, un segundo, es que el matiz no es temor al cambio, porque el 80% quiere cambio. El problema es la propuesta constitucional. ¿Te fijáis? Entonces, es interesante eso. 8 de cada 10 chilenos quiere cambio, pero solo 1 de cada 10 quiere aprobar esta constitución como está redactada actualmente. Sí, quieren cambio, pero no este. Cuando tú dijiste la esperanza versus el miedo, se me vino inmediatamente a la cabeza la elección presidencial pasada, digamos. Que la esperanza le gana al miedo. ¿Te acuerdas cuando desde el sector del presidente Boric se acuñó esa consigna, que la esperanza le gana al miedo? Entonces, básicamente, lo que tú dices es que vamos a revivir una especie de elección en ese eje, y si lo vamos a revivir así, ¿qué tan rentable es para el apruebo si es que ese lema triunfó en la presidencial, pero hoy día tiene la aprobación un poquito decaída? Mira, todas las elecciones en general se juegan en el eje esperanza-temor. Todas tienen un componente. La tuvo la anterior, donde Boric logró hacerse de la esperanza y dejar a José Antonio Kast como lo que genera miedo, y ganó la esperanza, evidentemente. Pero la elección del 2017 de Piñera contra Guillé también era esperanza del Chilezuela. Recordemos que al final esto fue Chilezuela, ¿cierto? Había que votar por Piñera o votar por Chilezuela. Claro. Y en esa elección ganó el temor. Y si uno va hasta al 2010, Sebastián Piñera jugó también en el eje esperanza versus temor, y él era viva al cambio, ¿cierto? O atrévete al cambio, algo así, digamos. Y ahí ganó la esperanza, la bandera multicolor, ¿cierto? Esta derecha más moderna, que ya no usaba la bandera tricolor, ¿cierto? Y en esa elección ganó la esperanza, y con Bachelet 2006 también ganó la esperanza. Entonces, el eje esperanza-temor está presente en todas las elecciones. Lo que pasa es que no es el único eje. De hecho, nosotros yo lo he dicho en otros medios de comunicación. Yo identifico al menos 4 ejes relevantes en esta elección. Esperanza versus temor es el primero. El segundo es el gobierno. La aprobación de Boric y la aprobación del plebiscito están totalmente correlacionadas, y por lo tanto, si mejora Boric, mejora la aprobación, tiene más posibilidades el apruebo. El tercer eje es aprobar para reformar o rechazar para reformar. Y el cuarto es qué pasa con los indecisos, digamos, y cómo se resuelven los indecisos. Entonces, cada uno de esos ejes está en juego en esta elección, y probablemente el eje que finalmente termine apropiándose, por así decirlo, de la agenda va a marcar la pauta, ¿cierto? Si es esperanza-temor, tiene más probabilidad de ganar el rechazo. Si es la aprobación de Boric, vamos a ver aquí cómo sigue en los próximos 2 meses. Por lo tanto, ahí hay dudas, ¿cierto? Uno podría decir, va a depender, que está todavía disponible esa cancha. Esta es como la cancha ideológica de la elección, más allá de izquierda a derecha, sino que de cómo movemos los paradigmas para poder decir, oiga, hay que traer la pelota a mi lado. ¿Cuál es mi lado? Exacto. Y eso... Entonces, ¿cómo defines tu lado? Es lo importante. Y si el apruebo quiere ganar, va a jugar al apruebo para reformar, que es donde tiene más posibilidades. Entonces, va a depender finalmente, en las últimas 3-4 semanas, cómo se definan las líneas de la cancha. ¿Vamos a jugar fútbol? ¿Vamos a jugar tenis? ¿Vamos a jugar básquetbol? ¿Qué vamos a jugar? Porque las 4 cosas al mismo tiempo no vamos a poder hacerlas. Entonces, probablemente, como digo, si es que el eje es esperanza-temor, tiene más posibilidades del rechazo. Si es que el eje es apruebo para reformar o rechazo para reformar, tiene más posibilidades del apruebo. Y probablemente entonces el principal player, lo quiera o no, va a ser el gobierno. Y cómo llegue el gobierno en su capital político, digamos, va a ser un factor decisivo en esta elección. Oye, tremendamente interesante todo esto. En la última entrega de la encuesta se preguntó sobre qué opinaban los chilenos sobre este trato a los expresidentes, ¿no? Si le había parecido bien o no le había parecido bien la forma en que lo invitaron. Eso
Eso obviamente fue medido, pero no fue medido las respuestas de los presidentes, porque empezaron las respuestas este lunes, digamos, empezaron a bajarse este fin de semana. ¿Eso sigue? ¿Va a seguir esa evaluación? Porque obviamente afectó la percepción de los chilenos sobre el proceso constitucional, pero no está descontado todavía. O sea, el hecho de que los presidentes se resten, en tu opinión, va a impactar aún más en la opinión que tienen los chilenos, o eso ya se descontó? No, yo creo que está descontado, porque, mira, cuando uno ve, nosotros hemos medido casi 20 semanas consecutivas apruebo o rechazo. Y una de las semanas emblemáticas es, las primeras 7 semanas había una diferencia significativa del apruebo por sobre el rechazo. Y esto se dio vuelta exactamente la semana del 25 de marzo y el 1 de abril, donde el rechazo aumentó 10 puntos y el apruebo cayó 6. Y desde ahí, el rechazo ya lleva 11 semanas consecutivas por sobre el apruebo. Entonces, cuando uno trata de identificar las causas del rechazo, una que es transversal a todo el proceso y que en el fondo que es la que ha generado que aumentaran de forma significativa los niveles de desconfianza hacia ella, es Rojas Vade como la guinda de esa torta y todos los problemas comunicacionales y de forma que tuvo la convención. Entonces, cuando yo pienso en Rojas Vade, pienso en el Pikachu, pienso en el dinosaurio, pienso en el constituyente cantando en la ducha, pienso en los problemas de la bandera, en el constituyente hablando en alemán y la otra en mapudungún. Todo lo que en el fondo lo que rodeó, ¿cierto? Y volando el conflicto. Entonces, este punto de los expresidentes me parece que simplemente nos hace recordar a Rojas Vade, ¿cierto? Te lleva de nuevo a Rojas Vade. Y al problema que tienen los constituyentes en entender que este es un proceso republicano, institucional y que debería ser para todos, ¿sí? Reflejado en la figura de los presidentes de la República. Entonces creo que está descontado porque este ha sido un tema que ha cruzado a la convención durante todo su proceso. Entonces no creo que vaya a aumentar el rechazo por esto, pero evidentemente le pones trabas a aquellos que podrían estar más indecisos de movilizarse hacia el apruebo, claro. Si es que ves que en el fondo no están invitados los expresidentes y ninguno va a asistir. Claro, o sea, a lo mejor el rechazo no va a seguir aumentando, pero el apruebo tampoco va a haber subido lo que pudo haber subido con una decisión como esta. No es una buena semana para el apruebo, evidentemente. Y así como hemos identificado a Rojas Vade, a la tía Pikachu, etcétera, ¿qué hitos positivos ha visto la ciudadanía en este proceso? Aparte de decir, claro, hoy día el proceso constituyente, el 80% lo quiso cambiar, pero dentro del proceso, así como han habido estos aspectos negativos que la gente los castiga, ¿han existido aspectos positivos que la gente premie? Voy a distinguir entre estos, identificar hitos positivos que yo creo que es el gran déficit que tiene la convención. Tengo la impresión de que la gente no es capaz de ver hitos positivos del trabajo constituyente. Lo que sí ve, claro, del trabajo constituyente, lo que sí ve y de donde descansan hoy día las razones para aprobar son principalmente dos, que siguen siendo probablemente las del mandato del 80%. Por una parte, y la más importante, la garantización de derechos sociales, y por lo tanto, en el fondo, toda aprobación de temas asociados a la garantización de derechos sociales ha sido bien recibida. Sí. Pero por otro lado está la dimensión simbólica, ¿cierto? Que es tener una nueva constitución nacida en democracia, que no sea la constitución de Pinochet, que represente lo nuevo, que represente el cambio y que represente la esperanza de un Chile mejor y más justo. Y esas dos razones para aprobar, que son las dos principales, digamos, están ancladas desde el inicio, pero no en el proceso, ¿cierto? No hay un hito específico, digamos, que haya ayudado, de hecho, a generar mayor esperanza. Por eso hoy día la mayoría, el 55-56% siente más incertidumbre y temor que esperanza. Y eso es lo que se farrió básicamente en la Convención Constituyente. Esta necesidad de buscar reformarlo todo, de hacer 500 artículos, donde finalmente se transformó esta Constitución en un conjunto de derechos particulares, para grupos particulares, alejados del sentimiento mayoritario. Y eso es lo que tiene hoy día el rechazo por sobre el apruebo. Accede a tu esperado hogar con Urbani. Vive e invierte inteligente y seguro con Urbani Broker. Urbani,
la primera inmobiliaria en Chile con certificado Empresa B, porque Urbani es vivir con propósito. Importar de manera simple y segura. En BCC Logistic podrás contratar los servicios logísticos para el traslado de cargas internacionales, ahorrando tiempo y costos. Deja tu carga en manos de profesionales. Contáctanos en www.bcclog.cl. Los mejores huevos de gallina libre son de Avícola Chequén. Con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl. ¿Y por qué crees tú que pasa esto? Porque si nosotros vemos la historia de las elecciones en nuestro país, siempre ha sido la izquierda la que construye los relatos más épicos, la que construye estos ideales que la gente quiere alcanzar, la que le pone más emoción a sus causas. Y hoy día tenemos una convención dominada, no es una opinión política, es una opinión de hechos por convencionales que son de izquierda y centroizquierda. ¿Por qué, siendo ese sector al que estamos acostumbrados a ver la épica y las consignas, el que no ha sido capaz de capitalizar todo eso que tú estás diciendo? Porque efectivamente los derechos sociales son hoy día uno de los argumentos que usan los que están por el apruebo. Porque probablemente, si uno va al origen de la convención y también del gobierno de Boric, del presidente Boric, tenemos que remontarnos probablemente al 2011. El 2011 es el año cero, con la movilización estudiantil por una parte, y luego con Patagones sin represa. Y ese año cero, en el fondo, es cuando ocurre lo imprevisto, ¿cierto? Y que es que el poder sale desde la élite y se moviliza hacia la opinión pública y específicamente expresada a través de la movilización de la calle. Año cero, educación, medio ambiente, y después empezamos a sumar, ¿cierto? Magallanes, Freirina, No Más AFP, los movimientos por matrimonio igualitario, las tesis, el patriarcado, y una serie de acciones, de movimientos que han hecho que finalmente la política hoy día se trate de causas y no de ideologías. Y la convención, si uno mira su conformación finalmente, no hay un proyecto ideológico, no hay un liderazgo, no hay proyectos ideológicos en confrontación, no hay un liderazgo en confrontación, lo que hay es una suma de causas específicas. Entonces, el constituyente, probablemente todo en mi análisis, digamos, es que una vez que gana su causa, cuando tiene que asumir un rol nacional, no abandona su causa y simplemente se aboca a su causa. Y por lo tanto, en el fondo, lo que tenemos hoy día en esta Constitución es la causa de los pueblos originarios, la del feminismo, la del medioambientalismo, la del regionalismo, la de todos los ismos, la del liberalismo valórico, etcétera, todos los ismos, pero que no están juntos, que no lograron un punto de unión para ofrecerle al país un proyecto de identidad, que es lo que es finalmente una constitución. Claro. Entonces, de hecho, hoy día, una de las principales razones también por la cual el rechazo está por sobre el apruebo probablemente, es que le están pagando con la misma moneda. Todos los ismos contra el aborto, contra la eliminación del Senado, contra la plurinacionalidad, contra los dos sistemas de justicia, contra... Y así todos los contras, que cada uno puede tener un contra lo suficientemente poderoso que lo invita a rechazar contra el fin de la AFP o que tus fondos no dejen de ser tuyos, o contra el sistema de salud, contra el fondo del derecho de poder elegir en libertad. Entonces quisieron cambiar tantas cosas que eso hoy día bastaría una sola para que sea lo suficiente para rechazar. Entonces, esta política de causas, que es la que estamos viendo hoy día, sin ideologías comunes, digamos, es la que está generando la nueva forma de hacer política y la que manda hoy día a la política actual. Oye, Roberto, siempre las elecciones a 2 meses, a 3 meses de que pasen, los indecisos son los que empiezan a jugar un rol fundamental.
más en la medida en que se acerca el tiempo, digamos. Sí. Hay un porcentaje de ex indecisos, que yo lo llamo, que ya salieron de esa zona y se han decidido por alguna de las opciones. Eh, ¿Qué espera o podemos interferir qué espera el resto de los indecisos para decidirse? Leer el texto, ver cómo evoluciona. ¿Qué es lo que espera la gente que todavía no toma la decisión? Porque básicamente las cartas ya están un poco jugadas, jugadas por los números, por lo que se ve, digamos. Dos cosas sobre los indecisos. Lo primero es que hoy día tenemos menos indecisos de lo que tiene en normalidad una elección presidencial. Ya, eso es Una elección presidencial se mueve más o menos en un 25% de indeciso y hoy día estamos en torno al 17% de indeciso. Yeah. Y lo segundo es que en los indecisos, sobre estos llamados indecisos, hay dos grandes segmentos. Uno muy mayoritario, que probablemente no va a ir a votar, que es un segmento muy alejado de la política, que finalmente la frase típica en los focus group es: me da lo mismo, yo tengo que levantarme a trabajar igual. Claro. No le interesa y por lo tanto con bastante seguridad es un segmento que en un porcentaje, 60, 70%, yo creo que no va a ir a votar. El voto es obligatorio, sí, pero no va a votar el 100% de los chilenos. Partamos de esa definición. Obligatorio, en países con voto obligatorio, más o menos la participación está en torno al 75, entre 70 y 75%. Entonces, hay que dividir a estos indecisos realmente en los que no van a ir a votar y versus los que tienen un potencial de participación. Y en ese grupo lo que uno ve efectivamente es falta de información. Lo que te dicen esos indecisos en focus group o conversaciones con ellos es: todavía en el fondo te estoy esperando que esté el texto listo. Está esperando en el fondo esta armonización y probablemente declaraciones de ciertos personajes que le digan: bueno, ¿sabes qué? Es un buen texto o un mal texto. Y ahí de nuevo va a entrar la lógica. ¿Me genera temor o esperanza? Claro. ¿Prefiero aprobar para reformar o rechazar para reformar? Pero por lo que tú dices, entiendo que el porcentaje de indecisos hoy día, que finalmente va a ir a votar, no va a modificar en grandes magnitudes los resultados que hoy día ya se pueden predecir. No, tienen un margen, evidentemente, porque si nos asumamos que hoy día hay 17 puntos de indeciso, asumamos que 7 no votan, o 10 no votan, 10 de esos, te quedan 7 puntos, y hoy día la brecha está en 9. Yeah. Entonces, claro, si todos esos indecisos se movilizaron hacia la apruebo, por decirte algo, la elección queda empatada. ¿Te fijáis? Entonces, y además, hay que considerar que en la misma dinámica de la elección hay aspectos que son importantes. Por ejemplo, el rechazo hoy día está movilizando de cada 3 electores nuevos, es decir, que no han votado en las últimas 2 elecciones, está movilizando a 2 electores versus 1 del apruebo. O sea, el efecto de voto obligatorio favorece hoy día el rechazo. El 22% del rechazo actual viene de segmentos que no han votado ni en la presidencial ni en el plebiscito de entrada. Entonces, ¿qué pasa si se te queda en la casa un tercio de ese electorado? Claro. Tienes un problema muy grande. Y luego también, por ejemplo, en el caso del rechazo, un 13% más o menos del rechazo actual viene de gente que votó apruebo y que votó por Boric. Entonces, ¿qué pasa si ese segmento, que hoy día dice que rechaza, termina aprobando porque Bachelet dice que juega un rol importante en la franja, porque el gobierno mejora su nivel de aprobación? Entonces, de nuevo, tenés más o menos un 35% del rechazo que viene desde desde no lectores. Que es prestado, antiguos, por así decirlo. Que es prestado. Claro, y de gente que en el fondo votó a prueba y votó Boric. Entonces, claro, esta elección probablemente quedan 2 meses, va a seguir siendo dinámica, vamos a seguir viendo cambios y probablemente realmente vamos a tener más claridad si es que esto finalmente decanta hacia la prueba o el rechazo 3 semanas antes de la elección y no antes. Hay tantas maneras de poder analizar los números, porque claro, los números son uno, como decía un expresidente, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios números. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el resultado de la presidencial de un 45, 46 versus 54, uno puede decir, bueno, no hay duda de que el 45% de José Antonio Kast hoy día va por el rechazo, ¿no?
Pero sí podrían haber dudas, y tú mismo lo dijiste antes, de que el 56% del presidente Boric vaya por el apruebo, cosa que no es así. Entonces, si uno lo ve desde ese prisma, por así decirlo, es prácticamente una elección corrida, ¿no? No, porque el 56 o 55 de Boric y 45 de Kast, o 56-44, es sobre el 56%. Ya. Entonces aquí van a votar un 13% más, yo creo que la participación va a estar en torno al 70%, 75%, y esos son realmente quienes son los que van a definir la elección. O sea, es cierto que hay un grupo, primero, partamos de la base, hay un 30% de la prueba original que se identificaba con la centro-derecha. Y tanto en el fondo ese es un segmento, o sea, creer que en el fondo la prueba parte de esta base del 80% seguro y firme es un error. Sí. Segundo, el 56% de Boric, que es un gran triunfo de segunda vuelta, lo hizo con un 56% de participación, y ahora va a votar el 75 o 70%. Y por lo tanto, en el fondo hay un nuevo elector que va a ser más decisivo aún que quienes se expresaron en esa elección. O sea, siguiendo el análisis, podríamos hacer un paralelo en que los que votaron en la elección presidencial pasada, si los traducimos hoy día, estaríamos en un 50-50 básicamente, porque los desencantados de Boric se sumarían a los otros. Sí. Entonces, ya, el 13 o 15% de nuevos votantes son los que van a definir esta elección. ¿Y quiénes son esos? Porque finalmente, para esta elección presidencial ya hubo mucha sorpresa, mucho joven. ¿Y quién es ese 15% que no votó? Bueno, como decíamos antes, en general ese elector se está moviendo 2-1 a favor del rechazo. O sea, de cada 3 electores que entran, 2 votan rechazo, 1 vota apruebo. También hay un segmento que todavía se declara indeciso, pero que yo los llamo no votantes, más bien. Claro. En general ese segmento es mayor de 55 años, de estratos, ahí hay un segmento importante. Uno podría ver otro segmento importante que tiene que ver con los segmentos de clase media baja, y ahí es bien transversal por edad, o sea, jóvenes y también adultos de estratos medios bajos y bajos. Y hay bolsones electorales importantes en las zonas rurales también, que han participado menos, en comunas más pequeñitas, digamos, que han participado menos y que probablemente en el fondo están ingresando con más fuerza. Esos son los 3 principales bolsones electorales que veo ingresando. Yo lo que creo es que probablemente vamos a ver un reequilibrio del electorado generacionalmente. Es cierto que los jóvenes se movilizaron con mucha más fuerza en el plebiscito y en la elección presidencial, y eso cambió la composición del padrón que participa de las elecciones, y aquí probablemente vamos a ver un nuevo reajuste con sobre todo el reingreso de mayores de 55 años participando de esta elección. Increíble, muy entretenida esta matemática electoral que se hace previo a las elecciones. Hablemos un poco en los minutos que nos quedan de conversación del gobierno, del gabinete. Tú mismo lo adelantaste hace un par de minutos en esta conversación. El gobierno del presidente Boric es el peor evaluado en los primeros 100 días de los últimos 4 gobiernos, por así decirlo, básicamente. Yo te diría que desde el 90. Desde el 90. No quiero ir a eso, sino que quiero ir a las causas. Muchos dicen que es porque el gabinete le está haciendo mucho daño. Y la pregunta del millón, un cambio de gabinete ayudaría al gobierno, sí, pero también ayudaría al apruebo. Entonces, ¿tú crees que el gobierno está esperando el momento para decir, oiga, este es el impulso final para el apruebo de la nueva constitución, y hacer el cambio de gabinete 3 semanas antes, o como un gol de oro? Paradójicamente, este gobierno del presidente Boric probablemente, y esto con más tiempo lo vamos a poder analizar con más calma, digamos, vamos a decir que este gobierno cometió los mismos errores que el gobierno de Sebastián Piñera en su origen, que es la conformación del gabinete y la lectura de tu programa de gobierno para el Chile en la que tenían que enfrentarse sus gobiernos en particular. Cuando nosotros estudiábamos las razones del estallido social,
una de las razones que aparecía con mucha fuerza eran las frases de los ministros. Que hay que levantarse más temprano para el Que hay que consultorio, que hay levantarse que más regalar temprano a los flores. consultores, Sí. hay que regalar flores, etcétera, digamos, que la gente va a hacer vía social a los consultorios. Hay una serie de frases que aparecieron y se transformaron en icónicas, ¿cierto? Y que tuvieron su guindita con la frase del presidente de enfrentamos al enemigo poderoso. No, perdón, yo tengo mi teoría Eh, y quiero contártela. Yo creo que también esto empezó con el fuera de mi playa. Salgan de mi playa, salgan de aquí. Ahí Claro, también se empezó a también, gestar de ahí parte, también hay varias frases. Y creo que este gobierno cometió en su origen los mismos errores. El gobierno apuesta por una generación, salvo en Hacienda. Pero toda la moneda es un cambio generacional. Y probablemente Boric, así como solo Nixon podía ir a China, solo Boric podía proponerle a Chile una reunión, una reunificación generacional. Pero al apostar solamente por juventud en la moneda, creo que no lo logra, evidentemente. Y luego se suman los errores de Iquiasiche y las frases que han aparecido. Y probablemente si es que ganara el rechazo y uno hiciera un focus group después de eso, van a aparecer estas frases de los ministros como razones. Los errores de los ministros como razones. Es difícil hacer un cambio de gabinete a 100 días, digamos. Pero si uno piensa en qué herramientas puede tener el gobierno para generar lo que generó la cuenta pública, recordemos que post cuenta pública son las únicas 2 semanas donde se ha vuelto a empatar el apruebo del rechazo, probablemente sea o un cambio de gabinete o algún anuncio significativo económico, ya sea un IFE, ya sea una fórmula de retiro, ya sea algún bono especial, digamos, que permita aliviar las consecuencias de la inflación. No se me ocurre mucho más. No hay nada que aprobar en el Congreso antes del plebiscito. Se podrá avanzar en torno a la reforma tributaria, pero de ahí a que esté aprobada antes del plebiscito, no, eso es algo que no va a ocurrir, digamos. Entonces, cuando uno empieza a tratar de identificar qué herramientas tiene el gobierno, más allá de cambios de gabinete y alguna acción específica de alivio al bolsillo de los chilenos, uno no lo ve, digamos. Tratar de no cometer errores podría ser la principal, digamos, pero finalmente en un escenario como el que estamos viviendo, el gobierno está expuesto a cometer errores todos los días. Con 26 ministros, 25 ministros que tienen que estar en el fondo interactuando con sus problemas cotidianamente y donde gobernar es cada vez más complejo. Sí, en Chile la gente reacciona cuando le tocan el bolsillo. ¿Ah? Eso es como una máxima cuando tratamos de entender cómo funcionan los comportamientos electorales. Entonces, la situación que tenemos hoy día de alta inflación, de nuevo alto endeudamiento, porque con los IFES bajó el endeudamiento en Chile, la gente pagó sus créditos, pero esa plata ya se la gastó y se está empezando a endeudar de nuevo. Es la situación actual y la situación económica de las familias. ¿Juega a favor o juega en contra de esta nueva constitución? No, juega en contra. O sea, en el fondo sería una elección probablemente completamente distinta en un escenario de 3% de inflación normalizada a un escenario de 12% anualizada, donde además los alimentos pueden estar en 18, el transporte en 18, ¿te fijáis? O sea, un escenario de alta inflación, y por tanto de percepción de crisis económica, un escenario donde sentimos que la delincuencia está más violenta, más reiterativa, en un escenario donde el conflicto de la Araucanía en el fondo está más violento, en un escenario de los conflictos que vemos de inmigración, no colaboran a la esperanza, y por lo tanto en el fondo colabora más bien a la incertidumbre y al temor. Pero, entonces evidentemente, y por eso mejora Boric con la cuenta pública, porque volvió a transmitir esperanza. Pero lo que pasa es que esa esperanza duró 2 semanas, porque nos vemos enfrentados de nuevo al asesinato de 2 carabineros, a errores del gobierno. Pero uno podría pensar de que si hoy día hay una inestabilidad económica, la gente tiende tú dices que esto tiende a jugarle en contra de una condición, porque en el fondo la gente lo que quiere es estabilidad, quiere certezas, quiere jugar en ese campo. Pero uno podría pensar, bueno, si estamos en esta crisis económica, también en el fondo lo que podría venir a salvarnos es esta nueva constitución. Entonces, en ese campo podría jugarle a favor. Lo que tú dices es que juega en contra. O sea, hoy día está jugando en contra. Si tiene el potencial, el apruebo, por así decirlo, de transformarlo, de anclar los problemas de Chile actuales en razones para aprobar, uno podría decir, sí, me parece que puede ser un camino.
Ahora, no, yo los veo jugando todavía en derechos sociales garantizados y en lo simbólico del cambio, más que, mira, la Constitución se va a hacer cargo, ¿cierto? Va a permitir sentar las bases, ¿cierto? Para poder enfrentar los problemas actuales. De hecho, creo que ahí lo que el gobierno ha empezado a instalar, que se lo escuchaba al ministro Jackson y también al presidente, digamos, es que para que el programa de gobierno del presidente Boric pueda cumplirse necesitamos aprobar la Constitución, ¿cierto? Entonces, ahí se juntan esas dos, para poder resolver los problemas hoy necesitamos aprobar la Constitución. Usted que votó por mí, Entonces, yo necesito esto. En el fondo, claro, usted que votó por mí, vote por esto porque es lo que yo necesito. Es lo que necesito para poder gobernar y para poder hacer los cambios que Chile necesita. Entonces, probablemente eso puede ir subiendo de volumen en estos últimos 2 meses. Brevemente, a este proceso de campaña, digamos, apruebo o rechazo, el argumento de la Constitución de Pinochet, el argumento del 80, el argumento de los 30, ¿tiene espacio para seguir creciendo como argumento de venta de la campaña del apruebo o es algo que la gente ya tiene absolutamente interiorizado, internalizado y no mueve la aguja? No, yo creo que tiene mucho impacto, sigue siendo muy simbólico, ¿cierto? Lo nuevo, el cambio. El problema es que hoy día se ve con incertidumbre y no con esperanza, no, vuelvo a lo mismo, digamos. Claro. Pero yo creo que hay un consenso de un 80% de chilenos que quieren, en el fondo, que quieren una nueva constitución, que quiere dejar atrás la constitución de Pinochet. El problema es que no le gusta esta constitución. Claro. ¿Te fijas? Claro. Bien, pues Roberto, hemos llegado al final de nuestro capítulo. Ha sido una conversación súper interesante. Yo debo reconocer de que soy ingeniero comercial y me encanta esto de la ingeniería electoral, de la política, de la encuestología, de poder entender, más que predecir. Yo creo que lo que ustedes hacen nos ayuda a entender el Chile en el que estamos viviendo. Y curiosamente este podcast se llama Código Chile porque es un código del país y nosotros intentamos descifrarlo en estas conversaciones que tenemos. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros en Código Chile. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Feliz. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Ya va a ser el próximo capítulo número 10, el final de temporada, final de la 4ª temporada de nuestro podcast Código Chile. Usted puede verlo en YouTube, en Spotify. Y también, por supuesto, darle las gracias a nuestros partners, eldinamo.cl. Verdad es que mueven ahí también. Nosotros estamos en la sección de podcast. Ustedes pueden vernos, escucharnos y compartirlos. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Código Chile. Descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Urbani, Avícola Chequén, Donet y compañía y BCC Logistic.